Hola, estamos hoy por la gracia de nuestro Señor Jesucristo delante de su bendita palabra para escudriñarla y honrar a nuestro Dios por su inmensa sabiduría. En esta lección meditaremos en el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 18 del verso 26 al 37 y en un pasaje paralelo, Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 16 al 19. Vimos en la lección anterior que el rey Ezequías y el pueblo de Judá estaba bajo un fuerte ataque del enemigo. Dios estaba probando sus corazones. El enemigo era astuto. Usó hasta las palabras del profeta Isaías para desestabilizar al pueblo y a su rey. El rey de Asiria mandó 3 altos mandos de su imperio para someter a todo Judá. Su portavoz, el Rabsaces, estaba ante el muro de Jerusalén, planteando la rendición total. Los 3 representantes del rey Ezequías, Hilcías como el primer ministro, Sebna, el secretario de Estado, y Joa, el canciller, rogaron al Rabsaces que no hablara en lengua hebrea, sino en arameo, para que el pueblo que estaba en el muro no oiga sus palabras. El Rabsaces aprovechó este ruego para intimidar aún más a todo el pueblo de Judá, diciendo: «Me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros». Qué ingenuo es pensar que se puede dialogar con alguien que es enemigo de Dios, que tiene por objetivo tener ganancia, destruyendo y sometiendo al pueblo del Señor para tener poder sobre ellos. Rogar a un inconverso que tenga sensibilidad y que piense en lo innecesario que es poner a oídos del pueblo palabras duras y que por vía diplomática se pueden resolver cualquier conflicto, realmente puede resultar muy ingenuo. Aunque no podemos ser tan prontas para descalificar a los emisarios del rey Ezequías, puesto que muchas veces los cristianos también pensamos que ante un inconverso, la razón, la humillación o la diplomacia puede hacerle desistir de su proyecto perverso en contra de la iglesia, en contra de la persona de Dios. El Rabsaces hizo todo lo contrario a lo que Hilcías, Sebna y Joa pretendieron lograr en él. Más bien, el Rabsaces les dijo a ellos y al pueblo que Ezequías los exponía a padecer un horrible sitio, como lo experimentaron los de Samaria. ¿Se imaginan qué pudo producir estas palabras en el corazón de la gente, del pueblo? Más aún habiendo sido testigos de lo que pasó con Israel en el norte, cuando fueron sitiados por estos enemigos durante 3 años. De hecho, que por la mente de cada judío estarían pasando 1000 cosas. Ya mismo ellos estaban librando una batalla en el campo del pensamiento. El Rabsaces sabía que ya les había ganado la atención a los que estaban en el muro. Por eso se puso en pie y alzó la voz para que oigan con claridad sus palabras, astutamente engañosas. Les dijo: «Oíd palabra del gran rey, el rey de Asiria». Y añadió: «No os engañe Ezequías, estableciendo la grandeza de su perverso rey y quitando la dignidad del mandatario del rey Ezequías». Esa siempre será la estrategia del enemigo, que usa la boca de los malos hombres para engrandecerse a sí mismos, quitando la dignidad de quien ha recibido honra de parte de Dios para guiar a su pueblo. Otra cosa que hace el enemigo de Dios, usando palabras malignas que salen de la boca de hombres carnales, palabras infladas por el mismo infierno para destruir la unidad del pueblo de Dios, es poner a la gente en contra de su guía, en contra de aquel que le preside. Miren lo que dice el Rabsaces en contra de Ezequías.
No os haga Ezequías confiar en Jehová. También dice, no escuchéis a Ezequías. Y por otro momento dice, no oigáis a Ezequías, porque os engaña. Esto es poner en tela de juicio la integridad de aquel que Dios puso delante de su pueblo para ser guiados. Así actúa los enemigos o el enemigo, puntualmente el rey de Asiria, contra el pueblo de Dios. También lo hace en nuestros tiempos en la iglesia del Señor. Esto es para discernir, hermanas. En el libro de Crónicas, capítulo 32, versos 16 y 17, nos dice, y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová, los siervos del rey de Asiria, por cierto. Y estas cosas hablaron contra su siervo Ezequías, como dice el texto. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel. Estos perversos hombres tenían la estrategia de romper la unidad de Judá, hablando contra Ezequías. Palabras mentirosas contra el siervo del Señor. Se encargaron de difamarlo, enviando cartas para que llegase no solo a los que estaban en Jerusalén, sino en todo el territorio de alrededor para desacreditar al siervo de Dios. Y principalmente hablaban contra el Dios mismo, el Dios en quien Ezequías confiaba, que obviamente no era el Dios de ellos. Podemos tomar el ejemplo de lo que estaba pasando en Judá y pensar que si se levantara un enemigo de la iglesia del Señor y quisiera romper la unidad que hay en ella para ganar gente tras sí, utilizaría la misma estrategia que el Rabsaces usó. ¿Te imaginas que alguien toque a tu puerta o te llame por teléfono y te diga, no te engañe tu pastor, no te haga confiar en el Señor, porque no nos enseña bien la palabra? No escuches a tu pastor, no le creas, me parece que no está siendo muy honesto en predicar la palabra. Esto es mi añadido que saco por inferencia. No le creas a tu pastor, créeme a mí. No le oigas porque te engaña. ¿Te imaginas el trabajo satánico en estas palabras y la tremenda batalla que estaba enfrentando el pueblo de Judá? Además, el Rabsaces se presentó como la bondad a puertas. Le dijo al pueblo, haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid, de su higuera y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis, y no moriréis. Este perverso hombre pretendía meterse en la mente y el corazón del pueblo, prometía paz y provisión. En vez de lo que pasaría, se apoyaban a Ezequías y confiaban en el Dios de él. Comerían su propio estiércol y beberían su propia orina, como lo mencionó. Eso es lo que este hombre perverso estaba tratando de introducir en el pensamiento del pueblo de Jerusalén. ¿Para qué? Para que se fueran contra su rey, para que no obedecieran a Ezequías, para que no se sometieran a él y por supuesto ni al Dios de Ezequías, que era el Señor, Dios Todopoderoso. Hoy en día la Iglesia de Cristo enfrenta también estas batallas. Los falsos maestros te ofrecen bienestar y arremeten contra los verdaderos siervos del Señor. ¿Cuál es su fin o propósito? Segunda de Crónicas 32:18 nos lo dice. A fin de poder tomar la ciudad. Es decir, que ellos querían que todo el pueblo, todos los ciudadanos, todos los que estaban dentro de Jerusalén los siguieran como súbditos. Ellos querían tener bajo su mano al pueblo de Dios, querían tener dominio sobre él.
¿Qué tenía que hacer el pueblo de Judá para recibir las bondades del perverso que les estaba prometiendo engañosamente? Dice el verso 31, haced conmigo paz y salid a mí. Esto parece como que el engañador, el que viene a robar a las ovejas, les dice a la puerta del redil, salgan de este rebaño, no sigan más a su pastor, vengan a mí, que yo les daré alimento. Bueno, eso es lo que siempre proponen los divisores, los destructores de la unidad del pueblo de Dios. Puedo parafrasear sus palabras. Confraternicemos, tengamos paz, la cosa no es contra ti, sino contra Ezequías, porque te engaña. Disfrutemos aquí afuera y yo te ofrezco más que él. Es así seducen a las almas inconstantes que no conocen las escrituras, que son débiles en la fe, que no pueden discernir cuando quieren engañarlos. Luego de que el Rabsaces dijo todas esas blasfemias, el pueblo que oyó sus palabras, dice el verso 36 de Segunda de Reyes capítulo 18, cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Me encanta esta parte. El pueblo fue obediente a su rey, que obviamente estaba siendo guiado por el Señor. Ellos no respondieron a las mentiras y blasfemias de los enemigos del pueblo de Dios. Ahora, meditemos. ¿Por qué Ezequías les dio la orden de no responder a las blasfemias, mentiras e injurias? Bueno, para responder esta pregunta, nos podemos ayudar con la propia palabra del Señor. Recordemos en la rebelión de Coré, en el libro de Números 16, Coré, con otros dos, Datán y Abiram, se habían encargado de recorrer todo el campamento para levantar gente contra el liderazgo de Moisés y Aarón, e hizo pecar al pueblo con el pecado de murmuración. Yo no entendía qué es murmurar hasta que me puse a estudiar este pasaje. Murmurar, según el pastor John MacArthur, es quejarse de las decisiones que toma y ejecuta la persona que Dios ha puesto para guiar a su pueblo. Dios toma esta acción pecaminosa como que en realidad se están quejando de Él, se quejan de Dios mismo, como también lo señala Moisés en el verso 11. Lo lamentable de este pecado de rebelión y murmuración es que arrastró a muchísima gente. ¿A dónde? Hacia la muerte. Así de malo es este pecado, el pecado de la murmuración, de división y disensión. Entonces, ¿se imaginan que alguien abriera su boca en el muro y le dijera a otro, oye, verdad, Ezequías nos está llevando a la muerte? ¿Se imaginan que uno dijera al otro, tengo miedo, mejor me rindo ante el Rabsaces, porque dice que él nos va a dar buenas cosas? Yo saldré con ellos. ¿Dónde quedaría la unidad de Judá? ¿Se imaginan? O si más bien Ezequías hubiese dado la orden, ustedes respondan defendiéndome, atacándolos a los enemigos. ¿Se imaginan? No faltaría pecado en las muchas palabras. Por esto y otras cosas más, ya que no alcanzamos a mencionar por cuestión de tiempo, Ezequías dio la orden, guiado por el Espíritu Santo, no respondan, callen. Y el pueblo obedeció. ¿Y qué sucedió? El Señor fue glorificado. En cambio, los enemigos de Dios y de su pueblo blasfemaron contra el nombre de Dios. Su teología acerca de Jehová de los ejércitos era mala y como tal los llevaba a no temer a Dios e igualarlo a ídolos. El Rabsaces puso en la misma altura al único Dios verdadero con dioses falsos y aseguró que Judá no podría ser librado de su mano porque los otros dioses de los otros pueblos que habían conquistado no los defendieron. Bueno, veremos si es que el Rabsaces acertaría con sus palabras o no. Nos vemos en la siguiente lección.
Dios les bendiga.